porque ahora sí, eh, antes de terminar la clase, bueno, te voy a preguntar, ¿o alguno de ustedes sabe subir el material a la nube? ¿Ninguno de ustedes? Dependiendo a YouTube, como lo dice, como lo Claro, pone, a Google Drive. ya, es que el que más está, no, Google Drive, no quise yo porque me rebotaba a mí. Y se lo empecé a pasar a Nils, ¿alguien lo conoce a Nils? Y Nils me estaba ayudando, pero ahora ayer le mandé 2 para que, no sé, ojalá que me ayude. Entonces ya, como no es mi alumno, ya pierde el interés, ¿no? Por eso les decía, si alguno de ustedes sabe, para que yo le envíe las grabaciones, lo suba a YouTube, y me pase el link. ¿Listo? Bueno, te encargo, Sousa, o alguno de Sí, ustedes, ingeniero. ¿ya? Eh, Bueno, voy a hablar como chileno, como cubano, porque el tiempo es muy corto. Les decía que este trabajo es de una tesis de maestría, ¿ya? Eh, Aquí está referido. No es nomás agarrar y originar la basura y dejarla en cualquier lado. Para eso hay un reglamento. Por ello les decía a ustedes, por favor, entren, vean el material, conozcan qué reglamentos hay. En este trabajo de grado o posgrado, ya, que asesoré a esta persona, tiene que ver con el manejo de residuos peligrosos que son el resultado de los agroquímicos que usan en esta zona que es de San Julián, ¿ya? En este caso, de agroquímicos de APIA viene a ser una agrupación que está en San Julián, que efectúan trabajos agrícolas. Bueno, fíjense, hablamos de la ley 373 que tiene que ver con normativas referentes a mitigar el impacto que se genera en nuestro país. De tal manera que no pueda tener un impacto en las generaciones futuras. En este caso nos referimos a los residuos sólidos. ¿Ya? Bien, entonces aquí está referido al uso de los agroquímicos que son usados tanto como fertilizantes y plaguicidas. Ya esto ya data de hace muchos años. Santa Cruz se tiene que, en su desarrollo industrial, más que todo en la parte de la agricultura y desarrollo de la ganadería, de forma alguna u otra, ha ido creciendo y lógicamente que en la parte de la agricultura el uso de agroquímicos, tanto como fertilizantes para nuevamente restaurar los nutrientes que pierde el suelo de los cultivos tras cultivos, ¿ya? Y del uso de agroquímicos para la eliminación de plaguicidas. Ya hace rato mencioné de que el impacto es alto. El 99% se disemina en el medio ambiente y el 1% solamente es aquella que tiene como objetivo para el cual estas sustancias químicas han sido utilizadas en ese aspecto. Bien, entonces, aquí este trabajo, ya esta señorita o esta ingeniera, más que hoy en día, ella ya había recabado datos, de tal manera de que, ¿qué se van a hacer con esos plásticos? Quemarlos, incinerarlos. Si la gente en el campo, cualquier recipiente de plástico les es útil, pero la inserción e incorporación de esas sustancias químicas, como dioxinas y furanos, suelen incorporarse en el mismo material. Bien, lógicamente que la posibilidad hay de una reutilización, ¿ya? Pero, ¿de qué forma? No es nomás agarrar y echarle agua, ¿ya? Sino de que tiene un proceso, ¿ya? Desde el momento en que estos han sido empleados, hacer una deposición, ¿ya?
y de tal manera que no se constituya en un residuo que al botarlo así nomás a campo abierto, de alguna forma u otra tenga un efecto en los seres vivos, ¿ya? Bien, entonces, fíjense, acá el árbol del problema está referido a los riesgos que causa la disposición final de estos envases, ¿ya? Causa uno, porque se usan bastante, no hay un uso adecuado, el efecto que va a afectar ya sea los recursos hídricos, la fauna y contaminación atmosférica. ¿Cuál es la causa 2? Falta de un sistema de gestión para el control de residuos sólidos. Esto es caso general. A algunos de ustedes, si les gusta esta materia, puede identificar el mal uso de los residuos que genera un sistema de producción y puede efectuar una propuesta, ya que se puede convertir en su trabajo de grado. Lógicamente que esto conlleva un efecto 2, que generalmente las empresas que no hacen una disposición adecuada a sus residuos tienen una mala imagen. Aunque hoy en día hablamos de la ley o de la norma ISO 14001, que tiene que ver precisamente con la gestión de residuos, ¿ya? Y que tiene que ver con medio ambiente. Entonces, las empresas que logran certificar en esta ISO 14001, ¿ya? De entrada demuestran una imagen de cómo esa empresa trabaja al respecto de lo que genera como residuo. Bien, es lógico que mientras más hectáreas se dediquen al uso de la agricultura, ya de este desarrollo, es lógico que van a usar agroquímicos para asegurar su cultivo, ya reponer suelo, eliminar plagas y también simultáneamente se va incrementando el uso de estas sustancias químicas y después, ¿qué se va a hacer con esos residuos? Bueno, entonces, fíjense, la situación deseada es minimizar los riesgos, elaboro una propuesta, este es el trabajo en sí de esta tesis. ¿Para qué? Para reducir la contaminación ambiental que va a afectar a los sectores bióticos, factores bióticos, abióticos y antropogénicos, ¿ya? Entonces, la acción 2 hay que contar con un sistema cumpliendo con las normativas referentes a la ley 373, que tiene que ver con la disposición de residuos tóxicos. La ley 373 tiene un reglamento, normativas, por decir, referentes a la disposición, ¿no? Y esto va a implicar de que se tenga un plan de manejo integrado para esa empresa APIA. Al contar con ello, se va a minimizar el impacto, lógicamente esto es lo que va a ocurrir, ¿no? Disminuir los riesgos. Bueno, aquí esto no voy a entrar mucho, qué es lo que se ha hecho en este trabajo, pero siempre está el diagnóstico. El diagnóstico es aquel que cuantifica, demuestra las deficiencias que existen de un sistema de producción con respecto a la gestión de residuos sólidos industriales, en este caso de residuos peligrosos. Identificar qué impactos. La otra propuesta es que es la base de este trabajo de grado, que es elaborar ese plan de manejo integrado. Y se finaliza con un análisis costo-beneficio, ¿no? Entonces, aquí habla de una justificación social, que no voy a entrar tampoco a esto, porque aquí sí, esto me interesa. El marco teórico y referencial es aquí donde se debe hacer uso de lo que dice la ley, alguna bibliografía que pueda respaldar el trabajo. Y si vemos, generalmente aquí estoy entrando a lo que se tiene en la unidad 2, que es de establecer planes de servicio de recolección de residuos y su disposición final. No es nomás decir, bueno, vamos a botar ya en esa esquinita y listo, ¿no? Sino que acá ya habíamos visto en la clase 1
de lo que viene a ser un sistema de gestión de residuos sólidos industriales a través de procedimientos y etapas secuenciales que se debe hacer desde que se genera el residuo hasta que se le da una disposición final que generalmente puede culminar a través de las actividades de incineración, reciclaje y o entierro sanitario. ¿Ya? Pero también dentro de las etapas intermedias está cómo recolectarlo, cómo transportarlo, cómo manipularlo hasta que se llegue a donde se va a hacer la disposición final. Bueno, aquí hay definiciones que ya lo hemos visto en el primer día de clase, la clasificación. Acá, por ejemplo, se habla en este caso, digamos, de que se menciona en esta clasificación lo que son los residuos ordinarios, los biodegradables que ya habíamos visto, aquellos que tienen una vida muy larga, que no son fáciles de degradarse, como dice acá, y no se descomponen fácilmente, es más, tardan mucho en el tiempo de hacerlo. Y aquellos que son reciclables. Entonces, ya habíamos visto de que existen residuos que se pueden reciclar. Si la cervecería tiene, o los empresarios tienen alta plata, podrían establecer tranquilamente, en este caso, de crear una empresa para la producción de envases de vidrio, ¿ya? Bueno, acá es un trabajo que relaciona cómo se ha ido desarrollando el uso de plaguicidas en Bolivia, en especial en nuestro departamento. Sabemos claramente que Santa Cruz lideriza en el sector productivo a nivel nacional por los factores ecológicos que favorecen, no por lo que digamos que somos regionalistas, que Santa Cruz no. Tiene los factores ecológicos que favorecen al desarrollo de la agricultura, por eso es que concentra la mayor cantidad de fábricas de azúcar, de oleaginosas y otros, ¿ya? Entonces, tal como se desarrolla también crece el impacto, ¿ya? Entonces, el número de hectáreas, el surgimiento de alternativas de mercado, como se dio el caso de la chía, el sésamo, en la década del 2000 y del 2010 para la chía, ha dado lugar a que el crecimiento de las hectáreas de cultivo se amplíen bajo estos criterios. Pero también se ha ido identificando un uso de agroquímicos cada vez creciente. Aquí, por ejemplo, en este trabajo ya se habla de lo que dice la Ley General de Residuos Sólidos, que fue promulgada el 21 de julio del 2000, y fíjense de que ya ustedes mismos definieron qué se entiende por residuos sólidos. Habíamos dicho que son aquellos productos o subproductos que de alguna forma pierden ya en el tiempo digamos, las características para las que fueron diseñadas o bajan, digamos, de calidad u otros, de tal manera que se los considera como residuos, ¿no? Bien, ¿qué es lo que establece? Minimizar la minimización de estos residuos, su reaprovechamiento, su almacenamiento, su recolección, su comercialización, tratamiento, transferencia, transporte, la disposición final y monitoreo. ¿Ya? Entonces, en este trabajo se menciona esto, ¿ya? Porque es la base para este trabajo. Pero aquí también se ha desarrollado para el sector de hidrocarburos, porque ahí también se generan cualquier cantidad de residuos que son generados del propio proceso. Desde el momento en que se perfora, ya se generan residuos sólidos que están dentro
de lo que son los lojos de perforación. La basura que se genera, todo aquello que sea sólido en un campamento se convierte en un residuo que establece, digamos, esta ley, ¿no? Luego tenemos cómo transportar estos materiales, ¿ya? En ese trabajo que vimos hace rato de esa empresa donde trabaja esta muchacha, ahí hace uso porque es precisamente el manipuleo y transporte de esos residuos en la cual esta empresa presta servicio a las empresas petroleras, ¿ya? Bien, ya había mencionado esto en la tesis anterior, ¿ya? Y bueno, entonces aquí, digamos, los reglamentos y normativas que van a ser, en este caso, útiles para el desarrollo de este trabajo, ¿ya? Y algunas que están referentes a estas normas técnicas de residuos sólidos, que está establecida en esta norma, ¿ya? Otras que tienen que ver con la ISO 14001, que también tiene, ¿ya? Entonces son aquellas que respaldan este trabajo, ¿no? Bueno, aquí hay las normas bolivianas referentes a aquello que tiene que ver con los análisis que se efectúan, ¿no? Bien, hay otras leyes más que están referidas a la participación popular. Generalmente las empresas que se dedican a la explotación de hidrocarburos, existen áreas donde la gente no ha dejado de que se efectúe un proceso de exploración a explotación porque con el temor de que éstas sean afectadas y tengan un impacto, ¿no? Acá se describe lo que es el municipio de San Julián, ¿ya? El diagnóstico, pueden fijarse acá, la cantidad de envases de agroquímicos, tanto de plaguicidas como fertilizantes que emplean, ¿ya? Y se tiene plástico, papel y metal. Acá se cuantifica, acá se identifica de que el 91% es de plástico y, bueno, de acuerdo a la cantidad de hectáreas, más o menos se establece una tasa per cápita, podemos decir, expresado en peso, ¿ya? Por hectárea día y su relación en volumen. Bueno, acá se identifica que las zonas que más estas áreas se dedican es a la producción de soya y maíz, en sistemas de cultivos de verano e invierno y algunas que son perennes, que significan que es todo el tiempo. Entonces aquí se establece la zona en las cuales se efectúan campañas de verano e invierno, ya las hectáreas que se han dedicado en ambas campañas, cuántas hectáreas, cuántas toneladas, qué es lo que se produjo en maíz, qué tipo de maíz, qué agroquímicos son los que emplean, ya, cuántos envases, en qué están, si están en frasco, vienen en bolsas, en fin, ya. Entonces, acá, desde que se vota a la de Dios a cielo abierto, significa van, lo disponen en un lugar donde no hay un lugar que sea cerrado. Entonces, hacerlo abierto, incontrolado, ¿ya? Por otro lado, mala ubicación, consiguientemente, este es el diagrama de Ishikawa, que dice muchos triviales y pocos letales, ¿no? Entonces igual, se van identificando y esto tienen que ver con respecto al control. La falta de técnica no existe clasificación. La contaminación es a los tres factores que son suelos, acuíferos, atmosféricos, y en el aspecto cultural se manifiesta que no hay una cultura respecto al manejo de residuos. No hay orientación. En el aspecto legal, desconocimiento, no aplicación, y empresarial es de que no desarrolla un sistema de gestión ambiental y consiguientemente ellos no tienen un compromiso con respecto al entorno.
Consiguientemente, el impacto generado por estos envases va a tener su efecto en la población. Bien, acá más o menos permite determinar para efectuar un balance de masa, ya cuánto es la densidad de cada uno de estos agroquímicos empleados con respecto en su contenido de envase. Bueno, entonces se define que es apia. Bueno, esto de acá no vamos a entrar. El análisis de FODA, que es de la empresa. Tampoco a esto de acá. Y nos vamos a la propuesta. ¿Ya? Entonces, aquí tiene que ver con análisis de la cadena de valor. ¿Qué significa esto? En el momento en que yo voy a dedicarle X hectáreas al cultivo de soya, ¿ya? Esto tiene que ver con algo que va detrás de la actividad que voy a desarrollar. En primer lugar, tiene que ver aquellos que fabrican envases, los agroquímicos, con quienes los comercializan, cómo llegan hasta el consumidor final. ¿Ya? Entonces, esta es una cadena que tiene secuencias anteriores a donde se va a usar. ¿Ya? Y después, lógicamente, que se amplía en el aspecto de que hay que efectuar, por ejemplo, estas actividades de servicio de limpieza, si va a haber una, como en el caso de esa tesis de esa muchacha, era una empresa dedicada precisamente a efectuar ese tipo de recojo y traslado de esos residuos del lugar de origen. Acá, por ejemplo, se puede establecer una planta de separación y posteriormente entrar en contacto con aquellos que ofrecen este tipo de servicio, ¿ya? O acá mismo, bueno, vemos ¿no? Y esto va a dar lugar a que aquellos que hacen la estación de transferencia tengan que diseñar una disposición de relleno sanitario, si es que es biodegradable, ser usado para compostaje, aprovechar la energía que tiene, efectuar un reciclamiento y nuevamente vuelve a hacer un ciclo, ¿ya? Entonces, aquí más o menos estas son las sustancias químicas utilizadas, cómo están en estado físico, en polvo, líquido, en suspensiones concentradas, cuántos envases se usan y qué se puede hacer, ¿ya? La forma de efectuar el tratamiento o, caso contrario, darle una disposición final para que nadie lo use, de una vez destruir el envase, ¿no? Efectuando una cortadura, como ustedes ven. Entonces, más o menos eso es lo que se efectúa, como dice acá. Lavarlo, todo eso, minimizar de que queden residuos de estas sustancias químicas en utilizar ese envase, ¿ya? Para que no haya personas que, ¿no? Y luego se debe pensar qué se van a hacer con esos envases que se los ha desechado. Entonces, ver la forma de establecer un centro de acopio, ¿ya? Que puede ser primario, puede ser temporal, ¿ya? Y esto fue lo que esta muchacha nunca iba a poder hacer. Esto tuve que darme una idea, porque estos datos no los tenía. Entonces, más o menos hacer una simulación, ¿ya? En las regiones posibles que tiene esta lugar, de tal forma de que se pueda establecer un centro de acopio. Y en esta zona 1 de estas 7 regiones, establecer en Patujú un centro de acopio, ¿ya? Entonces, todo esto es la zona 1. Estas son las regiones y donde se va a establecer en este caso, el centro de acopio de los residuos que se generan en esa región. Luego acá en la 2 igual, ¿ya?
¿En dónde? En el Limonal, ¿ya? Esto, por ejemplo, esa chica o esa señorita o ingeniera máster no lo iba a hacer. Esto se me iluminó en un momento dado y agarré el plano, vi las cosas así y tuve que crearlo yo, ¿no? Entonces, así, fíjense, ¿no? Entonces, fuimos creando centros de acopio, ¿ya? En zonas, dividiendo lo que es San Julián en varias zonas donde se establecen la recolección de centros de acopio de varias regiones productivas. Bueno, entonces esa fue la forma en que se diseñó este trabajo, ¿ya? Y se hizo una estimación, ¿ya? En base a los datos que ella tenía en forma así global, más o menos jugar con los datos para que este trabajo tenga peso en ese aspecto. Bien, lógicamente que hay una responsabilidad compartida, ¿ya? Que tiene que ver con la logística de operación. Fíjense, el término de logística es fundamental en el aspecto de comprender de un sistema diseñado que sea eficiente para lo que se persigue. Bien, entonces acá habla de lo que va a conllevar ese sentido de disposición a través de una gestión de residuos sólidos peligroso, ¿ya? Entonces acá se propone un triple lavado y desecho y una disposición en un centro de acopio, ¿no? Y acá, fíjense, es lo que al menos le entendía al ingeniero Soria, que es lo que quería, ¿ya? En vez de hablar de un vertedero, ¿ya? Acá mencionar cómo se puede diseñar esto, cómo podemos crear un área en el cual se tenga una disposición adecuada de todos esos residuos que se generan, ¿ya? Entonces, fíjense acá, creo que acá me guié en una tesis de la EMI, ¿ya? Esto yo se lo dibujé más o menos y eso es lo que hice, ¿ya? Entonces acá está la secuencia, ¿ya? De la ruta que se sigue desde que se ingresa con estos residuos, ¿ya? Se recesiona, se anota, se pesa, ¿ya? Y se va haciendo algunas operaciones como son la separación de tapas, color, se lo compacta, ya si hay bolsas, si no hay, en fin. Y por último, su salida que es un punto diferente al de la entrada, no en la misma entrada y salida. Acá se estableció las frecuencias de recolección, las horas, qué día, en qué zona. Aquí, por ejemplo, estas 4 zonas en estas horas, ¿ya? Lo mismo para las otras zonas, qué día, qué equipos se van a usar. Esta es la compactadora que va a apretar esos envases de plástico, cómo se los va a trasladar, cómo se los va a apilar. En fin, ya acá entonces eso es lo que se dice, ¿ya? Y fíjense, se finaliza con análisis costo-beneficio, que también esto lo desarrollé, pero sí les comento de que esto yo me he basado en un trabajo de la EMI, incluso acá pues, al hacer la diapositiva, o sea, otra que dice queso acá, y hay errores, ¿no? Bien, aquí fíjense ya entrando a lo último, desde el punto de vista intangible, que está relacionado al cumplimiento de la ley 373 con respecto a sustancias peligrosas, ¿ya? Bueno, en realidad acá están las conclusiones y recomendaciones que se efectúan en este trabajo. Se prestaron encuestas, se hace un análisis de esas encuestas, que se cumple con las leyes establecidas en nuestro país y
más que todo tiene que ver con el aspecto de educación ambiental. Es importante la difusión de los riesgos que conlleva estos recipientes. Bien, bueno, acá vienen las recomendaciones y con ello ya se concluyó este trabajo de grado. A simple vista es fácil, pero me pidieron unos 3 a 4 meses concluir este trabajo. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, mañana voy a entrar a los balances de masa que no encontré hoy día por elaborar ese material. Mañana vamos a empezar con los balances de materia. Estamos entrando a miércoles. El día viernes van a tener su primera evaluación. Vamos a ver cuántos hay. Hay 13, hay 12. ¿Quiénes faltaron? A ver. Bueno, creo que están los 12 que son. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Danielita. Nada. Su amiga Jacqueline nunca se muestra. Leonardo. Nada, ingeniero. Te encargo, Leonardo, porfa. Lo que te pedí. Claro, ingeniero. O si Johnny, si alguno de ustedes sabe subir a la nube para que le envíe a ustedes y lo suban a la nube y me envíen el link. ¿Listo? Bueno. Sí, ingeniero. Que tengan un buen descanso. Vean los videos. Pregunten si tienen dudas, aunque lamentablemente muy rápido se va el tiempo. Y tenemos que hablar como cubano, ¿no? Bueno, buen descanso, jóvenes. Hasta mañana, ¿listo? Hasta mañana, ingeniero. Mañana. Mañana, ingeniero. Ah, había estado Gustavo. No lo había visto. Bueno, ahora sí. Llegué tarde, ingeniero. Sí, está bien. De todas maneras, vamos a subir los videos. ¿Ya? Buen descanso para todos.